Padre, con solo pronunciar tu nombre, me comienzo a sentir en paz. Dios es nuestro Padre. Ponernos en sus manos nos hace experimentar la paz, nos hace sentirnos protegidos y queridos como hijos. Esta plática, que es cómo vivir desde nuestra espiritualidad de misioneros de la cruz, los rasgos misioneros o algunos rasgos misioneros de Conchita y Félix. Voy a tratar de ser muy concreto porque tengo poquito tiempo. Y con una introducción quisiera decirles que ustedes como fraternidad tienen una espiritualidad misionera. Misionera implica salir, que es la forma peculiar de vivir la vida cristiana. Y tienen como misión la misión evangelizadora, que es la finalidad propia de todos los misioneros de la cruz. Para cumplir o llevar a cabo esta misión, tienen que desarrollar integralmente una nueva evangelización sistemática e integral, que es un aporte a la Iglesia. Todo esto fue lo que pensó el padre Alfonso Navarro para los misioneros de la cruz, que fue mi hermano, que lo conocí, me dio clases cuando era estudiante y fuimos muy hermanos y amigos. Entonces me da mucho gusto recibir a todos sus hijos y quiero sentir la presencia del Señor y la presencia del padre Alfonso, que está con nosotros ahora. Y para llevar a cabo esa misión, quisiera empezar con una oración que me llamó mucho la atención, que dice así: nunca digas, no sé, no valgo, no tengo fuerzas, no entiendo. Esas cosas no son para los que quieren construir el reino de Dios. Para hacer iglesia y pueblo de sacerdotal, todos valemos, sabemos y podemos. Si tienes 5, pon 5. Si tienes 2, pon 2. Si tienes 1, pon 1. Sé valiente y humilde para descubrir y reconocer tu don. Acéptalo y acéptate a ti mismo con él. Si Dios te dio corazón, que tu boca no falte en la hora de la fraternidad. Si te dio alegría, que tu alegría no falte en la fiesta de los pobres. Si Dios te hizo reflexivo, que tu reflexión no falte a la hora de medir los pasos para construir un mañana mejor. Si Dios te hizo entendido, aporta tu entendimiento para que el pueblo crezca. Si Dios te hizo capaz de crear unidad, pon esa habilidad al servicio de la unidad que nos hace libres. Anímate. Juntos hacemos pueblo de Dios. Juntos hacemos la iglesia. Esta oración es la presentación del segundo plan diocesano de evangelización en Bilbao, que es para ellos y para nosotros y para todos. El Papa Francisco nos habla de que tenemos que ser en Jesús misericordiosos, y por eso nos llama a que abarquemos las dimensiones esenciales de la vida cristiana que ustedes están buscando realizar en su vida: consagración, comunión y misión. Ahora es el tiempo favorable. Ayer entraron por la Puerta Santa y descubrieron que para entrar por la Puerta Santa no solo hay que entrar, hay que descubrir el corazón misericordioso de Cristo. Y entramos por el corazón de la cruz del apostolado, porque la misericordia solo se entiende desde el corazón misericordioso, para recibirla y para darla. El corazón misericordioso de Jesús
nos hace entrar a la misericordia. A todos, a todos. Y quisiera un primer aspecto que quiero tocar es peregrinar. Porque ustedes vinieron de diferentes países, de diferentes lugares. Vinieron en peregrinación para un encuentro más profundo con el Señor. ¿Y por qué quiero hablar de peregrinación? Porque el peregrino no es un turista. Los turistas buscan acariciar las cosas con la vista, buscan comprar. El turista busca admirar, también busca cultura, pero busca encontrarse con las cosas, con personas. El peregrino no. El peregrino es un buscador de Dios a través de cosas, de personas, de lugares, pero busca a alguien. Ustedes son peregrinos y la vida tiene que ser como peregrinos. El peregrino es alguien que busca, que se pone en camino detrás de una esperanza. Cree que hay para él un lugar en el mundo y lo busca sin saber a dónde lo empujan o lo atraen el Cristo que llevan en el corazón. Es un hombre que ama la vida y quiere vivirla con un para qué. Al ponerse en camino, se expone a que el Dios de la vida le cambie el para qué de su existencia. Una peregrinación es a un santuario, a un lugar sagrado. Es un viaje efectuado por un creyente o un grupo de creyentes. Es un viaje por la vida. Peregrinación al inicio significaba el viaje al extranjero que hacían las personas. El peregrino era un exiliado. Peregrinar es un fenómeno permanente del hombre de todos los tiempos. Hay mucha gente que sufre la salida de su patria. Hay muchos emigrantes. Muchos se han convertido en peregrinos. Y puedo decir que en nuestra vida espiritual, desde el nacimiento hasta la muerte, estamos peregrinando porque estamos en una búsqueda continua del Dios de la vida. Y quise empezar porque Conchita y Félix fueron peregrinos, buscaron al Señor en las cosas y en las personas, en lo positivo y en lo negativo, en momentos críticos y en momentos alegres. Nada los detuvo. Busquen a Dios y que en los momentos críticos sean oportunidades de crecer, no de abandonar. Que las dificultades nos hagan entender que la espiritualidad de la cruz es espiritualidad en la crisis, en los problemas. Es descubrir que en cualquier momento de la existencia hay que poner el corazón en el centro de la crisis o de la cruz. Conchita y Félix vivieron como peregrinos enamorados de Dios, escuchándolo y siguiendo su camino, buscando siempre su voluntad. Y Conchita podía decir: Señor, no como yo, sino como tú. No cuando yo, sino cuando tú. Estar dispuestos. Los misioneros de la cruz, para anunciar a Jesús, deben primero llevarlo en el corazón, llevarlo en su vida. Deben ser buscadores de Dios como Conchita y Félix. Para vivir una espiritualidad misionera hay que llenarse de Él. Hay que vivir una experiencia de Jesucristo profunda. Tenerlo no cerca, sino dentro. Es vivir, como decía el padre Félix, en una atención amorosa constante a Dios. Es caminar con Él en el corazón, descubrirlo en el corazón de los pobres y en el corazón de toda persona que se acerque con nosotros. Porque este viaje no solo es interior, sino que implica trasladarnos físicamente.
Y tienen que estar dispuestos a ir a lugares en los que nadie quiere ir, porque peregrinar es ponerse en camino, estar dispuestos a salir. Y el Papa nos pide salir. No podemos acostumbrarnos los sacerdotes a permanecer encerrados en el templo. Tenemos que salir. Y en el Antiguo Testamento Abraham fue un peregrino que salió de sí mismo. No entendía a dónde, no entendía cómo, pero Dios le había prometido que iba a ser un pueblo numeroso. Que era un hombre anciano y su esposa era estéril. No sabía cómo, pero si Dios se lo pedía, era posible, era real. Y se puso en camino, obedeciendo a Dios. Y su decisión provocó el nacimiento de pueblos. Moisés sale confiando en el Dios de la vida. Y la pedagogía de Dios hizo que Moisés a las 12 tribus las convirtiera en pueblo. Las convirtiera en pueblo. Hizo que se unieran. Y la pedagogía de Dios quiere provocar la unidad para que todos no seamos muchos, sino que seamos uno. Que las diferencias los hagan complementarse. La diferencia es una riqueza y quien acepta las diferencias se enriquece. Quien discute por las diferencias se empobrece y se divide. Que las diferencias entre cada uno se conviertan en riqueza que aporta la unidad. En el Nuevo Testamento los apóstoles anuncian la buena nueva, peregrinando por todo el mundo conocido. Jesús también con María y José peregrinaron. Y todo podría analizar el relato de Maús, no quiero extenderme, pero el peregrino vive un segundo punto en actitud de discernimiento. Y el segundo punto de la peregrinación es que vive en actitud de discernimiento. Una peregrinación no es un tiempo fuerte, sino una actitud de vida. No vinieron a Jesús María en peregrinación, sino son peregrinos en la vida. Porque el peregrino busca a Dios en todas partes y en cualquier lugar, en la familia, más allá de la familia, en el país y fuera del país. Implica una actitud de discernimiento de la voluntad de Dios. Discernir en griego quiere decir distinguir. Y tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Y para que me entiendan el discernimiento, los que conocen Monterrey, ¿alguno de ustedes conoce Monterrey? Levante la mano. Bueno, pues les voy a platicar qué me pasó en Monterrey. En Monterrey los lunes me iba de descanso y subía a una montaña que es un parque nacional que se llama Chipinque. Es una montaña llena de árboles que contrasta con el calor fuerte de Monterrey. Ahorita están a 40 grados a la sombra. Gracias a Dios nosotros estamos muy contentos. Cuando me acercaba para subir la montaña, a medida que empezaba a subir la montaña y ponía atención, si no ponía atención no escuchaba nada, pero cuando ponía atención escuchaba el ruido de los motores, de los carros, los claxon que iban quedando atrás. Si no ponía atención no escuchaba nada. Y cuando seguía avanzando por el bosque y penetraba el bosque y ponía atención, descubría el canto de los pájaros, los diferentes tipos de pájaros, y descubría, si ponía atención, el sonido del viento que acariciaba los árboles y rozaba las hojas. Si ponía atención, escuchaba cómo las ardillas brincaban entre las hojas secas. Y de pronto descubrí que no escuchaba nada, que todo se interrumpía porque
empecé a descubrir, si ponía atención, que había muchos ruidos dentro, que tenía que hablar por teléfono, que tenía que pagar, que tenía que estar a tiempo para una cita en la tarde, y tenía tantas preocupaciones dentro, tantos ruidos dentro, que no escuchaba nada. Entonces descubrí que los sonidos del bosque eran obstaculizados por los sonidos que traía dentro de mí mismo. Después descubrí con atención que si ponía atención, podía escuchar que Dios se paseaba por el bosque, que Dios estaba conmigo. Y la experiencia de discernimiento pasó de cosas exteriores a cosas interiores, a una experiencia espiritual en donde Dios se asomaba en el bosque y me acompañaba, y la belleza del bosque era un regalo de Dios para mí y para todos los que quisieran descubrirla. Discernir es distinguir. Hay personas que no disciernen en su vida y no distinguen de los sonidos interiores que a veces estorban de los sonidos exteriores. En medio de tantos ruidos, de tantas presiones, de tantos gritos, de tantos problemas, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Quién nos puede ayudar a distinguir esa voz de Dios en medio de tantas voces, en medio de tantos gritos? El padre Félix y Conchita decidieron que para discernir tenían que buscar a alguien que les ayudara, y buscaron a alguien que orientara su caminar. Y entonces descubrieron que para descubrir la voluntad de Dios y no hacer la suya, para no equivocarse, tenían que pedirle a alguien que les ayudara, un acompañamiento humano y espiritual. Y para Conchita y Félix fue importantísimo, trascendental, la ayuda de los directores el acompañamiento espiritual y humano que recibieron, porque les ayudaron a distinguir la voz de Dios de otras voces. Y se puede decir que vivieron un proceso, porque cuando un director espiritual sabe ser director espiritual, va a hacerlos entrar en sí mismos para descubrir y aclarar, orientar y acomodar tantos ruidos que tenemos dentro del pasado. Si un director espiritual sabe orientar, le va a ayudar a distinguir entre todas las voces, pues es la voz de Dios y qué es lo que le quiere pedir. El acompañamiento espiritual fue clave para ellos. Y ese acompañamiento espiritual no es que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, no. Alguien que nos va a ayudar a aprender a escuchar. La dirección espiritual no crea dependencias, sino que nos hace libres, porque nos enseña a escuchar y nos enseña a caminar en la dirección que Dios quiere. Y me detengo en esto porque orientar y aconsejar humana y espiritualmente en nuestro tiempo es muy importante, es muy importante. Y para ustedes es muy importante porque su misión es anunciar la buena nueva. Y tienen que ser también orientadores a nivel humano y espiritual de muchos. Tienen que saber orientar, no a donde ustedes quieren, sino a lo que el Señor quiera pedir a la persona. Aprender a orientar, a distinguir. Porque ustedes tienen que prepararse para orientar a nivel colectivo y a nivel personal para poder anunciar la buena nueva y que cada persona que escucha la palabra de Dios se convierta en buena nueva para los demás, que vivan el Evangelio para muchos. Conchita y Félix fueron fieles y crearon una cultura de santidad, porque los directores espirituales de Conchita, que fueron varios obispos y sacerdotes, están en proceso de beatificación y de canonización. Al mismo tiempo que fueron orientados, provocaron un cambio en sus directores espirituales.
La dirección espiritual fue clave. Y para ustedes va a ser importante esa dirección espiritual. Tienen como misión, en un tercer punto, la misión evangelizadora. Esa misión evangelizadora es... Evangelizar no es enseñar algo, sino entregar a alguien. Es enseñar a amar a alguien. Y para amar a alguien, no se trata de enseñar a amar a fuerza de voluntad. Yo cuando escucho esto me impresiona porque el Evangelio nos dice: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo quisiera preguntarles, ¿quién ama a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Levante la mano. Pues yo quiero, pero con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pues no sé, no puedo. Y entonces le digo a Dios: Señor, pon tu amor grande, total, infinito. Pon tu Espíritu Santo en mi corazón. Pon tu amor en mi amor para que pueda amar como tú. Porque con mi amor humano soy pobre y limitado, pero si tu Espíritu está en mí, voy a poder amar como tú quieres. Estamos amar con el Espíritu. Y evangelizar es dejarse poseer por el Espíritu para que Él ame en nosotros con nuestro amor y desde nuestro amor a todos los demás. Una evangelización sistemática y integral, que es la misión que ustedes tienen que enseñar. Va a convertir que la gente no solo vaya al templo, sino que se conviertan en templos vivos. Porque hay mucha gente que va al templo, pero no está evangelizada. Hay mucha gente que necesita una conversión. En México, y hablo de México porque desconozco los otros países, pero somos 85% de católicos. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué está tan descuidada la formación? ¿Por qué los maestros, en vez de protestar, formando, enseñando a pensar a los alumnos, enseñándolos a crecer, protestan haciendo marchas, pero no proponen caminos? ¿Cómo podemos evangelizar a los maestros, a las escuelas de gobierno? ¿Cómo evangelizar la política? ¿Cómo evangelizar la economía? Con humildad. Llegar con humildad. Llegar con humildad. Llegar con humildad. Humildad viene de una palabra latina, humus. Humus en latín quiere decir tierra. Para que no se les olvide, ser humilde es ser como la tierra. Ser como la tierra. Porque ustedes a la tierra le pueden tirar basura y todo lo convierte en vida. Y si le echan semilla, lo transforma en vida. Pero si le tiran basura, lo convierte en vida. La persona humilde es la que sabe convertir en vida todo lo que le sucede, lo bueno y lo malo. Cuando nos falta humildad, nos rebelamos, protestamos, nos desanimamos. La persona humilde todo lo convierte en vida, lo bueno y lo malo. Para evangelizar necesitamos ser humildes, para sentir que no somos nosotros los que vamos a cambiar a nadie, que el que salva es Él, que nosotros somos instrumentos. Y para Conchita y Félix, toda acción apostólica, todo ministerio es en comunión con la iglesia. Y por eso la relación con los sacerdotes es muy importante. Hay sacerdotes muy buenos, muy colaboradores, y hay otros que por celos a lo mejor no abren bien las parroquias. Trabajar juntos, no trabajar para ellos, sino trabajar con ellos y trabajar con los laicos de cada lugar para hacerlos crecer,
y ir dejando misiones como Pablo de Tarso, que lograba que una misión creciera y se iba a otro lado, porque lo importante era hacer extender la iglesia por todas partes, en comunión con la iglesia. Los laicos que son ustedes son importantes, muy importantes, porque en la Iglesia Católica trabajamos mucho y nos vamos a infartar, porque trabajan mucho los sacerdotes, pero hay pocos laicos comprometidos como ustedes. Necesitamos trabajar como cuerpo y necesitamos impulsar la vocación y la misión del laico, que no es solamente ayudar al párroco, sino que es ocupar su lugar en la iglesia. No hace mucho, unos sacerdotes estuvieron en la cárcel acusados injustamente. Y me acuerdo que cuando fui a ver a uno de ellos, pues le dije, ¿cómo te sientes? Dice, mira, padre, he pasado un proceso. Primero me sentía muy mal porque me sentía acusado injustamente y estaba esperando que me sacaran pronto. Pero pasó un mes, 2 meses y no salía. Entonces descubrí que Dios quería que mi nueva parroquia fuera la cárcel y que mis feligreses fueran los que estaban aquí. Y entonces empecé a trabajar como párroco en mi iglesia, que era la cárcel. Y cuando empecé a trabajar con los laicos de la cárcel, me di cuenta que me había equivocado. Que yo pensaba llevarles a Cristo a la cárcel. Y me di cuenta que Cristo estaba en la cárcel con los que más sufren. Me encontré a Cristo en la cárcel. Y desde entonces entendí que como sacerdote tengo que buscar a Dios en los que más sufren, y en los más pobres, y en los enfermos, y en los encarcelados. Dios está viviendo la cruz con los que más sufren. Hay cruces que vemos exteriormente y hay otras cruces que no se ven con los ojos porque son cruces interiores. La cruz del apostolado es un proyecto de vida que nos enseña a vivir la evangelización desde la experiencia del Espíritu que nos hace amar y que nos descubre la misericordia en el corazón de la cruz nuestra y de cualquier persona. Pero que es importante involucrar y preparar cada vez más laicos comprometidos. Una misión especial es formar laicos, sabiendo que fuimos todos, ustedes y yo, y todos los católicos, que fuimos elegidos por Dios. Y Él nos dice, yo soy el que los ha elegido, no me eligieron ustedes, yo los elegí, para que nadie se sienta poco o pequeño, sino que se sienta importante, porque Dios va a actuar a través de nosotros y con nosotros. Es una elección divina. Nuestra misión, Dios nos la dio porque nos escogió por amor. El cuarto punto es que la vida cristiana es la puerta angosta. Es la puerta angosta. El que quiere vivir la vida cristiana no busque facilidades, sino compromiso. Cuando yo era pequeño, tenía como, tan pequeño, 13, 14 años, escuchaba lo de la puerta angosta y en el Evangelio en mi colegio, pues nos explicaron la puerta angosta y yo vi que mi Evangelio decía que la puerta que conducía al paraíso era angosta y que la puerta que conducía al paraíso era ancha. Entonces me acuerdo que fui con el padre y le dije, oiga padre, mi Evangelio está mal. Me dieron un Evangelio equivocado, se equivocaron de puerta. Y el padre se sonrió y me dijo, ¿por qué crees que se equivocaron de puerta? Porque la puerta que conduce al paraíso debe ser ancha, para que todos entren.
Y aquí dice que la puerta es estrecha. ¿Cómo vamos a entrar por una puerta estrecha si somos muchos? No vamos a caber. ¿Por qué no cambian las puertas? Y el padre se sonreía y se moría de risa conmigo y me dice: Alejandro, la puerta que conduce al paraíso es estrecha y solo los que luchan, los esforzados, van a entrar por ella. Y me explicó cosas muy bonitas, pero no me convenció. Y yo le dije que sí, pero no. Una vez dice sí, pero no. Y me fui, pero cuando me hice misionero, le pregunté al Espíritu Santo, le dije: a ver, aclárame. Y me aclaró en dos momentos muy importantes. El primero, cuando me tocó predicar sobre la puerta angosta. Era una iglesia así en Monterrey. Había mucha gente. Y en la primera fila estaba un matrimonio amigo mío, con su hijo Bernardo, que tenía como unos 6, 7 años, y que jugaba con un carrito. Y para empezar mi homilía, le dije: oye, Bernardo, como ya me conocía, pues sentía confianza. Dije: Bernardo, ¿cómo le vas a hacer tú para entrar por la puerta angosta? Y Bernardo se puso a pensar, volteó a verme y me dice: ¿qué es estrecha? ¿Qué es angosta? Ah, qué caray. Mira, una puerta angosta es una puerta chiquita. Una puerta chiquita, eso es angosta, una puerta chiquita. ¿Sí me entendiste? Sí, sí. ¿Cómo le vas a hacer para entrar por una puerta angosta? Y me volteó a ver y me dice: yo sí quepo, no sé tú. Por una puerta angosta, no cabemos mientras estemos llenos de nosotros mismos, mientras estemos inflados por el ego. Un niño sí cabe, pero tenemos que quitar muchas cosas, muchos afectos desordenados, muchos intereses, muchos pecados, para entrar por la puerta angosta. No se me olvida Bernardo con la puerta angosta, porque después pude entender que la puerta angosta, porque dije a Bernardo: tú puedes ver la puerta angosta si te asomas al cielo. Ya con Bernardo todo era posible, pero me di cuenta una cosa, cuando Bernardo buscaba la puerta en el cielo, que la puerta no es un lugar. La puerta no es un lugar en el cielo. No hay que buscar puertas a nuestro estilo. La puerta angosta no es un lugar, es una persona. La puerta angosta se llama Cristo sacerdote. Para entrar por la puerta angosta hay que entrar por Cristo, con Él y en Él, porque si no, no vamos a entrar nunca. La puerta es Él. La puerta es Él. Y para empezar por la puerta angosta, tenemos que aprender a ser uno, porque mientras todos tengamos formas distintas y nos amontonemos, no, hay que entrar por Cristo y hacernos uno. Aprender a ser uno, porque si somos muchos, somos ninguno. Nos dispersamos. Luchen por la unidad. Luchen por la unidad. La puerta angosta es aprender a ser uno en Cristo para poder entrar y realizar su misión. El padre Félix luchó entrar por la puerta angosta, por Cristo, y tardó 10 años para conseguir fundar la vocación, los misioneros del Espíritu Santo. Y después de 10 años, cuando por fin le dieron permiso, porque quiso decir: si yo actúo con obediencia, actúo como iglesia. Y el día que me den permiso quiere decir que Dios quiso la obra. Y cuando por fin le dieron permiso, llega a Cuba y se encuentra varios obispos mexicanos en Cuba.
Y los obispos le dijeron al padre Félix: padre, ¿a dónde va? Pues a México. Entonces, si está en plena persecución religiosa, si está en plena efervescencia contra los sacerdotes, los obispos, no es momento de fundar. Véngase con nosotros mientras pasa la persecución, la crisis, la cruz. Y el padre Félix voltea con ellos y les dice: si me dieron permiso, es el momento de Dios. Dios quiere que funde la congregación de los misioneros del Espíritu Santo en la agonía de la nación. Porque la espiritualidad de la cruz nos hace entender que en el momento crítico es momento de creación, es momento de comunión. Cristo, cuando iba a ser entregado, el momento de la traición, el momento de la entrega de los amigos, es cuando crea la Eucaristía. Hay que entender que el momento crítico es momento de creación, es momento de comunión, que en Cristo debe crecer la comunión en los momentos difíciles. Y cuando todos corren, para nosotros debe ser momento de hacer crecer la comunión en Cristo, por Él y en Él. Por eso quiero decirles que a nivel de comunidades, de organización, no busquen estar bien, sino hacer el bien, hacer el bien. No busquen estar contentos, sino hacer felices a los que viven con ustedes. No busquen estar en una comunidad, sino ser comunidad. Ser comunidad. Ser comunidad es crear lazos, crear fraternidad. No busquen cumplir con Dios, sino amar a Dios comprometiéndose como hermanos. Y un siguiente punto, el quinto punto: la comunión, la unidad. Y en este punto quisiera preguntarle al padre Félix, o decirle que nos diga lo que dijo, porque cuando estaba agonizando, se acercaron los misioneros del Espíritu Santo que estaban en ese momento con él, y le dijeron que cuál era su testamento. La palabra testamento viene de testimonio de la mente, lo que la persona quiere dejar cuando se va. Es como el significado, digamos, normal, pero testamento en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es esa voluntad de Dios que quiere que hagamos. Y el padre Félix, cuando le preguntaron eso, con palabras entrecortadas porque se estaba muriendo, dice: primero, la devoción al Padre. Ámenlo como Jesús lo amó. Y que puedan decir con Jesús: hago siempre lo que es de su agrado. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quiera. Sea lo que sea, te doy las gracias. Decirle: Padre nuestro que estás en mi vida, Padre de todos, Padre de mis abuelos y de mis padres, Padre de sus hijos, me pongo en tus manos, me pongo en tu corazón de Padre. El padre Félix vivió la experiencia del Padre en su vida y fue un Padre cercano, misericordioso para todos. Nos enseñó que aprender la atención amorosa es aprender para que les quede claro, a sintonizarnos con Dios. Y si ustedes traen un radio, van a oír ruido mientras no se sintonicen con la estación. Sintonizarnos con Dios es encontrar línea directa con el Señor. Es entender que hay muchas frecuencias que estorban, que nos sintonizamos y lo escuchamos. Sintonizarnos con Él cada día y revisar cómo vivimos esa relación con Dios y cómo vivimos lo que Él nos pidió. Lo segundo, dice, la humildad, el sacrificio, la abnegación.
Yo ofrezco mi vida por la unidad de todos los misioneros. Humildad que explicaba, sacrificio, el sacrificio entenderlo. Cuando yo era pequeño llegaba la Semana Santa y me decía mi madre, oye Alejandro, y a todos mis hermanos, hagan un sacrificio por la Semana Santa. Y yo me acuerdo que siempre escogía no comer dulces. Ustedes también seguramente escogían algo por el estilo. Y no comía dulces durante 40 días, pero los guardaba. Los guardaba. Y cuando terminaba la Semana Santa, me enfermaba, porque todo lo que no me había podido comer en 40 días, en 2, 3 días me lo comía. No había entendido que no solamente es manejar mi voluntad, dominar mis impulsos, sino que si yo me abstengo de algo es para ofrecérselo a los demás, que el sacrificio termine en el amor a los demás. Si no, no sirve. Me puedo buscar a mí mismo. Mi sacrificio debe terminar en el amor a los demás, no en la búsqueda de mí mismo. Sacrificio, abnegación, que es negarme a mí mismo para otros. Que ustedes busquen ser uno en Él, contra cualquier tentación de división, enriquecernos con la riqueza de los demás, ser un cuerpo, ser cuerpo. Hace no mucho estuve en Monterrey y visité una familia y había jugado 2 equipos de Monterrey que siempre están en pleito. Uno se llama Tigres y otro es el Monterrey. Y el niño mayor le iba al Monterrey y el más pequeño le iba a los Tigres. Y cuando yo llegué discutían y el niño mayor aplastaba al chiquillo. ¿Por qué? Porque habían jugado Monterrey contra Tigres y perdieron los Tigres. Entonces les decía, tu equipo no la hace, los Tigres no sirven. Y el chiquillo estaba furioso, estaba llorando de coraje. Dije, ¿qué está pasando? Yo te defiendo. Y aquel niño voltea y me dice, es que mi hermano no entiende que yo soy tigre de corazón. Y entonces entendí que hay que ser católicos de corazón, no cuando tenga ganas, no cuando me convenga, no cuando sea fácil, que son misioneros de la cruz de corazón. Un aplauso a los misioneros. Esto es importante porque revela 2 cosas esenciales: que la identidad como católicos, como misioneros, debe estar muy clara, pero que la identidad se manifiesta en la pertenencia. Me aclaro. Ahorita hay mucha gente que por el fútbol cambia de nacionalidad por interés económico. ¿Qué tan identificado estaba con su patria que por dinero se cambia de nacionalidad? Hay personas que no han entendido que cuando hay identidad hay que poner el corazón. Hay personas católicas que son católicas, pero que andan coqueteando con otras sectas. Y que van aquí, que van allá, que porque todo es igual. La identidad, hay que poner el corazón. Ser católicos de corazón, misioneros de la cruz de corazón. ¿Por qué? Porque es definirnos para servir. La identidad se pierde y la pertenencia se diluye. Hay familias que se han convertido en hoteles donde van a dormir, pero no hay relación personal,
no hay trabajo de equipo. La identidad va unida a la pertenencia. La pertenencia es pertenecer. Y por poner un ejemplo, de repente, para entender la pertenencia, hay personas que de repente en un aeropuerto dicen, llega la policía y dicen, es que me robaron mis pertenencias, algo que es mío, me lo robaron. La pertenencia es algo que tenemos en el corazón. Soy tigre de corazón, soy católico de corazón, soy misionero del Espíritu Santo de corazón. Nada me va a cambiar, sino que es a donde el Señor me llamó y ahí voy a servir siempre. Identidad y pertenencia. Otro día les hablaré más de esa identidad y pertenencia. Y después, refiriéndose a la Santísima Virgen, el Padre Félix, con esa voz ya que apenas podía, se sonríe y dice, ¿qué nos dice sobre María? Y él dice, con ella todo, sin ella nada. Porque ella no hizo cosas por Dios, dejó que Dios hiciera todo en ella. Hay gente que quiere hacer cosas por Dios, pero no escucha lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ella no hizo cosas por Dios, dejó que Dios hiciera todo en ella y formó a su Hijo y nos salvó a hacer lo que Él quiera. Ella nos enseña a hacer su voluntad. Y después nos dice, ante todo, la unidad. La unidad. Ante todo, la unidad, sobre todas las cosas. No discutan, no discutan. Busquen la unidad más que cualquier discusión. Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Que sean uno. Que sean uno. Uno como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea, para que el mundo nos crea. La noche en que iba a ser entregado tomó pan, creó la comunión. Sexto punto, y me voy a ir muy rápido porque ya es hora. Sexto punto es el perdón. Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos. Pero ¿cómo perdonamos? Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos. Yo a veces le pienso cuando digo el Padre Nuestro, Padre, perdónanos. Y le digo, como tú sabes perdonar. Pero no me quiero comprometer. Pero quiero entender el Padre Nuestro porque así lo dijo Él. Pero creo profundamente que yo no puedo condicionar el perdón de Dios a mi perdón. Padre, perdónanos como también yo perdono. Pues no, mi perdón es tan pequeño y pobre. Dios me va a perdonar porque es grande, porque es misericordioso. Pero me va a enseñar que perdonar no significa olvidar. Perdonar no es olvidar, porque si perdonar es olvidar, los que tenemos mala memoria, perdonaríamos mejor. No es cuestión de memoria. Para perdonar necesito acordarme y decir, Padre, como tú me perdonas, yo también perdono. Y convertir en oración esto para que cada vez que me acuerde, pues decir, Señor, haz tú lo que yo no puedo, tú cámbialo, porque yo no puedo. Y quisiera decirles algo que quiero que se les quede porque no puedo explicar muchas cosas ahorita, porque perdonar tampoco es un acto de voluntad, tampoco es una obligación. Tienes que perdonar, es que no es obligación, tiene que brotarte de algo más profundo, de fe y de corazón y de mente. Pero quiero decirles que cuando yo era pequeño, me corté con una bicicleta, me caí, me corté, me hice una herida. Sangré mucho y mi mamá, como buena mamá, me estuvo curando con mucho amor, mucha delicadeza. Y cuando empecé a cicatrizar, cada rato me regañaba porque me decía,
Déjate allí, no te arranques la costrita, porque no va a cicatrizar. Y cada rato mi tentación era abrir la herida. Mi mamá, deja allí, deja que cicatrice. Pues yo quiero decirles a ustedes que perdonar es recordar sin dolor, como una herida, que mientras ustedes estén abriéndola con el recuerdo, no va a cicatrizar. Para que cicatrice, dejen en el pasado, no en el pasado, en el corazón de Dios lo que pasó. Conviertan en oración lo que pasó, para que Dios cure su herida y que haga lo que ustedes no pueden. Conviertan en oración el recuerdo, sabiendo que Dios va a ser mejor que ustedes y van a sentirse libres, porque el perdón nos hace libres a nosotros, nos hace libres, nos da paz. El perdón, el Padre Félix nos enseñó a perdonar. Conchita, el perdón es aprender de Él. Cristo nos perdona en la cruz. Y como perdonó al ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y último punto, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Tomar la cruz, no cualquier cruz, no cualquier cruz. Hay gentes que se equivocan y dicen, pues es la cruz que Dios me mandó. Pues hay que ver si Dios mandó esa cruz o alguien se la está imponiendo. Hay que distinguir las cruces, porque no todas las cruces vienen de Dios. Hay cruces que son por situación humana. Hay otras que vienen por injusticias. Hay otras que vienen porque nosotros las ofrecemos, nos comprometemos con los demás. Entender el sentido de la cruz, que es fundamental, porque ustedes son misioneros de la cruz y tenemos que entender las cruces. La cruz de Cristo es pascual. Conchita vio la cruz flotando en el aire, una cruz de resurrección, de vida, no una cruz de muerte, sino una cruz que nos hace pasar de la muerte a la vida. Entender que la cruz de Cristo tiene corazón en el centro, porque nos enseña a amar y no a resignarnos. No es algo que nos aplasta. Ayer les decía que Cristo no es un repartidor de cruces, es alguien que nos enseña a llevar la cruz de la vida, porque la cruz la tenemos todos. Yo tengo mi cruz como sacerdote. Ustedes tienen la cruz como casados. Hay gente que, un niño tiene su cruz como niño, y la cruz nos acompaña siempre. Y desde el que el niño va a nacer, si yo le pregunto a un niño cuando está en el vientre de su madre, le digo, oye, ¿tienes ganas de nacer? Dice, no, pues aquí estoy muy a gusto. ¿Cómo que me van a sacar si yo estoy muy a gusto aquí? Pero necesita salir, necesita nacer, porque si no se muere. La crisis, la cruz es parte de la vida y hay que ir pasando, pero pasando para vivir más intensamente y para crecer. La cruz tiene su función en los planes de Dios. Otro día podría hablar de la cruz en la vida. En la cruz, Cristo nos enseña a ser pueblo, nos enseña a proyectar nuestro amor de una forma solidaria, nos enseña a ser pueblo cristiano, pueblo de Dios. Por eso ser crucificado es comprometerse con amor por alguien. Y yo me puedo crucificar con alguien porque acepto llevar la carga de su enfermedad, de su cáncer, y lo apoyo y lo ayudo y lo entrego al Señor. Por amor me uno. Crucificarme con alguien es comprometerme con alguien y hacerme instrumento de su misericordia. El
Papa nos pide que tengamos los sentimientos de Cristo sacerdote, el amor misericordioso. Y con esto quiero terminar diciéndoles que la misericordia viene de una palabra latina, miser y cor, miseria y corazón, que en pocas palabras quiere decir poner el corazón, la persona que es misericordiosa, pone el corazón en la miseria, en la pobreza, en la limitación, en el pecado de los demás, para salvar en Cristo a esa persona, para unirnos más. Entonces, que puedan ser misioneros misericordiosos de la cruz de Cristo. Que Dios los bendiga y les agradezco todo lo que están haciendo por la iglesia. Entonces, quiero darles un aplauso yo.